Damas y caballeros, tenemos candidata oficial para la nominación a mejores créditos iniciales de todo el 2024. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para finalmente hablar 84 años tarde de Deadpool and Wolverine, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, entre varios otros. Antes de comenzar con el comentario per se, me gustaría dejar la advertencia de que este video va a tener spoilers avisados. No van a ser ese tipo de spoilers destructivos que automáticamente hacen implosionar una experiencia por completo, pero igualmente vamos a tocar ciertos detalles que en mi opinión son importantes para poder justificar mi opinión. Habiendo dicho eso, voy a dividir este comentario en dos partes muy distintivas. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la experiencia de esta película, lo que a mí me otorgó, si cumplió o no cumplió con mis propias expectativas, y luego voy a hablar de lo que es la historia, el guión, los arcos de personajes, la narrativa y muchos otros elementos que está haciendo que varias personas en redes sociales ardan con mucha furia. Y qué mejor personaje para representar la experiencia de Deadpool y Wolverine que el propio Deadpool. Un personaje jocoso, irreverente, vulgar, automáticamente despreciable para muchas personas y que creo que representa a la perfección lo que yo estaba esperando de esta película. Yo entré esperando diversión, entré esperando buenos chistes, entré esperando cameos sorprendentes, entré esperando escenas de acción memorables y absolutamente todo eso la película lo cumplió. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, los cameos son espectaculares. Y yo sé que una película como esta tenga cameos interesantes no la hace automáticamente buena, pero yo estaba esperando algo mucho más sorprendente que lo que vimos en Multiverse of Madness, por poner simplemente un ejemplo, y siento que la experiencia lo logra. Hay al menos 3 o 4 momentos en esta película en donde yo tuve que recoger mi mandíbula porque no podía creer lo que estaba viendo en pantalla. Y lo mejor de todo es que hay un par de cameos en esta película que no son simplemente gags que duran 30 segundos, sino que realmente son apariciones de personajes que tienen que ver con la trama central de la historia. En otras palabras, son cameos que sí importan dentro de la narrativa o que al menos acompañan en mayor cantidad de escenas a los protagonistas. Entonces, por un lado, no se sienten cameos innecesarios al 100% y por otro lado, no se siente que estemos desperdiciando el talento de los actores que interpretan a dichos personajes. Estamos ante cameos que sorprenden, pero también cameos que están bien utilizados dentro de su narrativa. Y este punto se refuerza aún más si pensamos que toda la película se siente como una especie de homenaje a la época de los mutantes con 20th Century Fox, a la época de las películas de superhéroes en general con 20th Century Fox, y siento que si pensamos en la palabra homenaje viendo la película, todo se refuerza aún más. Todo tiene sentido y esos cameos que acabo de mencionar se vuelven aún más poderosos. Por otro lado, en segundo lugar, el sentido del humor de la película es bastante funcional. Yo la vi en el preestreno en una sala bastante llena con mucha audiencia y puedo afirmar que la gran mayoría de chistes caen de buena forma. Obviamente, Deadpool es un personaje demasiado irreverente que nunca tiene límites o prácticamente nunca, lo que provoca que muchas personas se cansen de su personalidad o que luego de un rato simplemente los chistes se vuelvan repetitivos, redundantes y aburridos. Sin embargo, en términos generales, creo que esta película sabe manejar el humor de Deadpool con lo que viene a ser la personalidad de Wolverine para crear una road movie o buddy movie extremadamente divertida. En consecuencia, si ustedes son como yo y entran a esta película esperando chistes interesantes, rompeduras de la cuarta pared, gags visuales memorables y muchas otras cosas propias del personaje protagónico, no van a sentirse decepcionados. Yo entré esperando todo eso y puedo afirmar que me la pasé increíble. Añadido todo lo anterior, en tercer lugar, las secuencias de acción tienen postales impresionantes. Esta es una película que claramente está construida para dejar algunas de las mejores postales que se han visto en el género hace varios años.
Puede que algunos critiquen la cantidad de cámara lenta, puede que algunos critiquen la calidad del CGI por momentos, y no los culpo, definitivamente estamos hablando de un trabajo que no es consistente al 100%, pero aún con eso, las secuencias de acción sobresalen en prácticamente cada sentido, desde la coreografía hasta, como ya dije, las postales que dejan a lo largo del visionado. Por lo cual, si el humor les está funcionando, si están disfrutando con los personajes, si están disfrutando del ritmo de la película, el hecho de que además tengamos escenas de acción que sean memorables, intensas, dinámicas y sangrientas, se siente como la guinda del pastel. Porque repito, las postales que dejan algunas de estas secuencias son de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Por poner un ejemplo, ese momento en donde Wolverine saca su máscara por primera vez y se cubre el rostro en cámara lenta y con la canción de Madonna sonando, en mi opinión es peak cinema sin lugar a dudas. Y por último, pero no menos importante, hablando precisamente de Wolverine, Hugh Jackman en su regreso. En mi opinión, ese es otro punto extremadamente fuerte de la experiencia que además no decepciona. Porque Hugh Jackman no solo es un tremendo pedazo de actor, sino que además sabemos que como Wolverine es invaluable. Es uno de los mejores castings de toda la historia y aquí se vuelve a comprobar. Y como mencioné hace unos minutos atrás, él complementa muy bien el sentido del humor del propio Deadpool. Entonces se crea una dinámica tan disfrutable, tan divertida entre el propio Hugh Jackman con Ryan Reynolds que al final del día la experiencia se solidifica. Y si a ti no te gusta tanto Deadpool, al menos está esta otra contraparte que es más seria, que es más aterrizada y que deja igualmente algunos momentazos para el libro del género. En consecuencia, nuevamente me repito, si ustedes estaban esperando un regreso glorioso de Hugh Jackman como el personaje en una faceta un poco más animal y salvaje, dudo mucho que se decepcionen. Porque la actuación de Hugh Jackman no solo es fantástica, sino que además tiene una química invaluable con Ryan Reynolds que yo creo que la gran mayoría de nosotros esperábamos. Y yo creo que no hay mejor escena de ejemplo que la discusión que tienen Wolverine y Deadpool dentro del auto a mitad de película. Ese momento en donde Deadpool se queda callado ante todos los gritos de Wolverine, ante todas esas verdades lanzadas como ácido, a mí me parece no solo uno de los mejores momentos de la película, sino también uno de los momentos cúlmines del propio personaje de Wolverine como tal. Entonces, para ir cerrando con toda esta etapa de lo que fue la experiencia audiovisual que me entregó Deadpool y Wolverine, yo creo que ya quedó bastante claro que en mi opinión esta película no decepciona. Si ustedes entraron a este filme esperando buen sentido del humor, excelentes secuencias de acción, una química invaluable entre los protagonistas y cameos sorprendentes, dudo mucho que la experiencia de esta película sea decepcionante. Yo entré esperando todas estas cosas y puedo afirmar que la experiencia ha sido de lo mejor del 2024 sin lugar a dudas. Sin embargo, tenemos que pasar en consecuencia a una parte más aterrizada. Tenemos que pasar a lo que es la historia de la película, el guión de la película y los arcos de personaje de la película. Porque es en esta área en donde encontramos algunos problemas que la gran mayoría de personas está atacando. Y es que al final del día, hay que reconocerlo, la historia de Deadpool y Wolverine en un 80% es simplemente una excusa para el fan service. Absolutamente nada más. En primer lugar, porque la narrativa central de la historia es extremadamente simple. Estamos siguiendo un personaje que quiere salvar a su universo y luego queda varado en otro lugar del cual debe escapar para ahora sí salvar a todos los universos en general. Es simplemente eso. Hay un porcentaje muy leve de emoción y de profundización de ciertas capas de personajes que ya vamos a comentar, pero un 80% de la historia es simplemente una buddy movie con toques de ciencia ficción. En lo personal, yo no encuentro que esto sea 100% negativo. He leído a muchas personas atacando el guión, atacando a la historia, y yo en lo personal siento que es funcional para lo que quiere enseñar, es funcional para que pasemos una aventura divertida con estos dos personajes que están en el título de la película, pero puedo entender perfectamente que esa propia simpleza sea bastante decepcionante para varios de ustedes.
Y dentro de este contexto yo creo que también vale decir que los diálogos de esta película por momentos tienen una cantidad de exposición realmente cansina. Llega a ser confusa la cantidad de veces en que los personajes detienen por completo una situación para explicarte cómo funciona una máquina, cómo funciona el poder de algún personaje, qué es lo que hay que hacer para desactivar esto y así sucesivamente. Puedo entender que los guionistas, que dicho sea de paso son 5, lo que ya me parece un poquitito exagerado, estén intentando que el espectador no tenga que verse 16 series para poder entender esta película, pero aún con esas intenciones el resultado es extremadamente inconsistente y lo único que provoca es que al final del día uno no alcance a procesar todo lo que te están enseñando en pantalla. Igualmente quiero añadir de que al menos en mi opinión es bastante claro que la película intenta ser uno de esos casos en donde el fin justifica los medios, entonces estos diálogos de exposición tienen que estar de cierta forma para que el espectador no esté 100% confundido o perdido hacia el tercer acto de la historia, pero eso no quita que la poca naturalidad de los mismos saquen por momentos de la experiencia. Y por último, pero no menos importante, los arcos de personajes. Por un lado, aprecio muchísimo que la película tenga momentos dramáticos, pequeños momentos de reflexión en donde los actores lo dan todo y en donde uno también puede empatizar con los personajes, pero por otro lado, creo que también vale decir y reconocer de que dichos arcos tampoco son muy consistentes al 100%. En el caso de Deadpool, creo que el arco que le dan es un poco inconsistente en tono, es decir, el personaje es muy irreverente, pero aún así la película quiere comenzar con este golpe sobre la mesa en donde te muestran que él ahora está soltero y que quiere pertenecer a un grupo, que quiere ser alguien en la vida, por así decirlo, que quiere ser un héroe destacable, pero no lo dejan. Entonces, ese sentimiento de búsqueda, a pesar de que sí tiene un bonito mensaje hacia el final, creo que igual se desfigura bastante entre tono y entre la cantidad de subtramas que tiene la historia. Incluso por momentos el propio Deadpool queda en segundo o tercer plano con tantos personajes que hay en la película y creo que eso demuestra perfectamente que tal vez el arco del mismo personaje no está muy bien tratado en términos generales. Y por otro lado, en el caso de Wolverine, siento que aunque el personaje funcione muy bien en la película, en parte porque Hugh Jackman es magnífico, igualmente siento que repite algunos beats que ya habíamos visto en la película de Logan, en el sentido de que aquí nuevamente Wolverine está deprimido, siente que le falló a sus seres queridos, siente que por su culpa murieron personas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque funcione en esta película, es casi imposible no sentir un poco de reiteración dentro de las temáticas que vemos en pantalla. Entonces, repito, yo aprecio que esta película tenga momentos aterrizados, yo aprecio que esta película deje, aunque sea por un par de minutos, a los personajes respirar, a los personajes reflexionar, porque siento que en esos momentos en particular, al menos el guión crece un poquitito y se expande de mejor forma. Sin embargo, eso no es sinónimo de que todo el trabajo de guión esté bien realizado. Y al final del día, lo que queda, al menos en mi opinión, es un trabajo bastante inconsistente y enrevesado. Y antes de que se me olvide, igualmente me gustaría destacar al personaje de Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin. Una actriz extremadamente talentosa y que en mi opinión en esta película se roba un par de momentos con su presencia y carisma. ¿Es Cassandra Nova una gran villana? No. ¿Es Cassandra Nova un personaje exquisitamente escrito? No. ¿Es Cassandra Nova un personaje memorable? En mi opinión, sí. Por lo que acabo de mencionar, por el talento de la actriz, por algunos momentos determinados de diálogo y por el propio poder que tiene, que creo yo que está muy bien representado en pantalla, yo siento que sí es un personaje que pasa la prueba y que no va a ser fácil de olvidar. Así que sí, en mi opinión, sin ser una película perfecta, creo yo que Deadpool y Wolverine no decepciona. No me pareció un desastre, no me pareció un insulto, no me pareció una bofetada en la cara, ni muchas de las otras cosas que varios están diciendo en redes sociales. Yo esperaba ciertas cosas, esas cosas se cumplieron y la pasé extremadamente bien en la sala de cine. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esta
película. ¿Quedaron satisfechos con la experiencia? ¿Quedaron decepcionados? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que es una de las peores películas del año o una de las mejores? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.